Horacio Cartes fue declarado ciudadano significativamente corrupto por los Estados Unidos de Norteamérica. El día de la fecha, 22 de julio del año 2022, el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Antony Blinken, declaraba cuanto sigue. Estados Unidos designa al expresidente paraguayo Horacio Manuel Cartes Jara por su participación en actos de corrupción significativos. El expresidente obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay. Además, estas acciones permitieron y perpetuaron la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por los Estados Unidos, lo que socava la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional. Estas palabras fueron también más o menos ratificadas por el embajador del Paraguay, o mejor dicho, el embajador norteamericano en la República del Paraguay, Mark Ostfeld, que dijo cuanto sigue en la rueda de prensa convocada en día de la fecha. Estamos aquí para informar al pueblo paraguayo que el día de hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció la designación pública del expresidente Horacio Cartes debido a su participación en actos de corrupción significativos. Durante su mandato, Horacio Cartes utilizó la presidencia del Paraguay para obstruir una investigación de crimen transnacional que involucraba a su socio. La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo. Esto le permitió a Horacio Cartes seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los Estados Unidos. Estas duras declaraciones prácticamente dan como una especie de golpe bajo a la República del Paraguay, en especial a sus instituciones que deberían de ser las encargadas de velar justamente por la justicia en este país. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia y en especial al Ministerio Público, encabezado por la títere de este señor Horacio Cartes, Sandra Quiñones. Lo cierto en lo concreto es que después de las declaraciones del señor Mark Ostfeld, pues saltaron los defensores del benemérito expresidente de la República, Horacio Cartes, a defenderlo, y lastimosamente esas defensas pues como que no hablan mucho de lo que sería justamente la honorabilidad del señor, sino sencillamente hablan de una supuesta persecución por parte de sectores contrarios a Horacio Cartes, y me parece que es un poco infantil, ¿verdad?, decir que hay una persecución cuando en realidad estamos hablando de que uno de los países más poderosos del mundo está diciéndonos que hemos tenido a un presidente que utilizó la estructura del Estado y su cargo de presidente de la República para sus propios intereses y para nada más y nada menos la comisión de hechos punibles, como es la obstrucción de una investigación internacional para, digamos, encubrir a su socio, que probablemente es Darío Messer, y después que se sirvió de las estructuras del Estado, porque las declaraciones son muy elocuentes, se sirvió de las estructuras del Estado para seguir teniendo oportunidad de generar hechos de corrupción significativas. En fin, entonces, los defensores del expresidente, obviamente va a tener sus defensores, por ejemplo, Basilio Bachi Núñez, quien coloca
un posteo de que dice no nos va a vencer el mal. Y justamente a eso es lo que voy, ¿verdad? Que todos los que están tratando de defender a Horacio Cartes lo están mostrando a él como una víctima antes que intentar demostrar con documentos las mentiras que está diciendo, según ellos, los Estados Unidos de Norteamérica. También llama la atención el hecho de que muchos de estos defensores, como por ejemplo un tal José Ocampos, precandidato a senador, hable de que tenemos que dejarnos de tutelar por los Estados Unidos, apelando a un patriotismo que evidentemente esta gente no tiene. ¿Por qué? Porque tienen que recordarse que fue su propio presidente de la República, el propio Horacio Cartes, que alguna vez dijo: usen y abusen del Paraguay a potencias extranjeras. Tiene que acordarse José Ocampos que fue el Partido Colorado quien rifó la soberanía energética de nuestro país al entregar Itaipú y Yacyretá al Brasil y a la Argentina. Entonces, no me vengan con un patriotismo ahora y de que ay, los Estados Unidos que se entrometen en cuestiones internas nuestras, cuando fueron ellos los que propiciaron que los Estados Unidos se metan hasta en la sopa del pueblo paraguayo. Luego tenemos a Santiago Peña, que prácticamente sale y dice: nunca se ha podido demostrar nada contra Horacio Cartes. Y la cuestión es que tiene razón Santiago Peña de que nunca se haya demostrado nada en su contra. ¿Por qué? No porque Horacio Cartes sea una blanca paloma, sino sencillamente porque la Fiscalía jamás ha movido un solo dedo para investigar todos los hechos de corrupción que se indican que ha cometido el señor Horacio Cartes. Gracias a Sandra Quiñones, este señor sigue impune. Gracias a Sandra Quiñones, este señor sigue tranquilamente moviéndose por la República del Paraguay y haciendo, por ejemplo, enumerando algunos hechos que se podían y se tenían que investigar a Horacio Cartes. Pues tenemos, por ejemplo, los casos de lavado de dinero que saltaron mucho con las investigaciones de A Ultranza Paraguay, el supuesto enriquecimiento ilícito. Digo supuesto porque siempre hay que decir que se es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero no es ningún secreto que Horacio Cartes aumentó sideralmente sus riquezas después de haber sido presidente de la República. Aunque ya tenía mucho dinero, pero sin embargo ha tenido un salto patrimonial enorme. Después tenemos la declaración jurada falsa, porque cuando saltan los casos de Pandora Papers, creo, Horacio Cartes salta que tiene una empresa offshore y se fue corriendo a la Contraloría General de la República para declarar esa empresa y decir: ¿saben qué? Me olvidé que yo tenía esta empresa offshore y ahora lo voy a rectificar. Eso es declaración falsa, que está penado por la ley y que Sandra Quiñones a día de hoy no ha movido ni un solo dedo para investigar. El caso del asesinato de Rodrigo Quintana durante los hechos del 31 de marzo del año 2017. ¿Acaso Sandra Quiñones ha investigado eso? No, lo ha cajoneado. Como también es el caso de la estafa del Metrobús, que le costó al Estado paraguayo casi 20 millones de dólares y el Metrobús ni siquiera existe. Que fue justamente la bandera de la solución a la cuestión del transporte en Paraguay por parte de Horacio Cartes, y hoy tenemos, una infraestructura, o mejor dicho, ya no tenemos porque se destruyó todo, que le costó al Estado paraguayo un montón de plata. Jamás se ha investigado, entre otros y otros casos. Entonces, cierto, Santiago Peña tiene razón. Nunca se ha demostrado nada en contra de Horacio Cartes, pero porque la Fiscalía jamás ha investigado. Y ahora, cuando con todo esto vuelven a saltar los indicios de un probable juicio político a Sandra Quiñones, sale ella y dice
que en realidad tenemos varias causas, pero son incipientes aún. No se puede hablar, señora Sandra Quiñones, que estás ahí arrodillada, no se puede hablar de incipientes cuando en realidad tenés a un gobierno de un país que te está diciendo que tu presidente prácticamente ha participado de flagrantes hechos de corrupción. Esta gente no sale a decir las cosas por su antojo, todo lo tienen medido. Y además quiero cerrar, digamos, más o menos con relación a lo que dijo Horacio Cartes en un escueto comunicado. Y aquí me quiero detener. Horacio Cartes es un tipo que nunca da la cara. Recuerdo yo que durante su presidencia casi nunca salió de Hamburgo y Quiroga, casi nunca hizo una declaración frente a frente. ¿Por qué? Porque es un tipo limitado verbalmente. Entonces él tiene que ser todo medido, se le tiene que decir lo que él tiene que decir. Y le prepararon un pequeño comunicado de apenas 3 parrafitos, que parece más una esquela de primer grado que la declaración de una persona a quien se le está sindicando con graves hechos de criminalidad. Entonces, esta situación desnuda toda una serie de cosas que ya los opositores aquí en este país venían denunciando. Pero ¿saben qué es lo peor que desnuda la declaración hecha por Antony Blinken y el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Mark Oldfield? Desnuda que las instituciones de nuestra república no funcionan. Desnuda que somos un país que tenemos instituciones inficionadas por la corrupción, prácticamente vendidas al mejor postor, con una justicia débil y corrupta, con una fiscalía general que es el brazo garrotero del poder, pero a los poderosos no les toca ni un solo pelo, que tenemos instituciones que están corrompidas hasta los tuétanos. En síntesis, que somos un país que estamos así de ser un Estado fallido. Lastimosamente, esta declaración que nos tiene que dar vergüenza. ¿Por qué? Porque tiene que partir de un país. Da vergüenza que un país extranjero venga y te diga: ¿sabes que ustedes tuvieron un presidente muy corrupto que hizo esto y esto y esto? Y tu propia fiscalía, la que tiene que investigar, no ha movido ni un solo dedo. Entonces, es realmente doloroso este día de hoy. Muy doloroso. ¿A quién se le puede culpar? Pues yo le voy a culpar primeramente a la ANR. ¿Por qué? Porque rifó su estructura para darle cabida a semejante crápula. La ANR parece que repite los hechos del pasado, porque hizo lo mismo con Alfredo Stroessner. Prácticamente le regaló su estructura para que Alfredo Stroessner haga lo que quiera e hizo lo que quiso. Y también hizo lo mismo con Horacio Cartes, todo para querer volver al poder. Después, obviamente, los siguientes culpables son la justicia politizada, porque Horacio Cartes copó con sus secuaces, con sus esbirros, todas esas estructuras donde se le podía realmente investigar. Puso a hombres de confianza y Sandra Quiñones es una de ellas, de esas personas. Sandra Quiñones es la títere de Horacio Cartes, y también otros jueces y demás. El jurado de enjuiciamiento de magistrados que manejaba a su hombre fuerte, el finado González Daer, por ejemplo. Y por último, culpable de todo esto es el pueblo, que realmente aún estamos demostrando que todavía no sabemos elegir, y elegimos siempre a los crápulas. Así que, pueblo paraguayo, por favor, dentro de poco va a haber elecciones internas. Sepamos elegir, porque a Horacio Cartes le pusimos nosotros como presidente de la República, y miren lo que nos está pasando. A Marito también le pusimos como presidente de la República, y miren lo que nos está pasando.
Tenemos la brillante oportunidad en las elecciones siguientes para mejorar esta situación. Pero más que en las elecciones, tenemos que aprender a salir a las calles, a gritar nuestro descontento cuando así tiene que ser. Ningún Horacio Cartes hubiera existido en este país si realmente nosotros hubiéramos demostrado el compromiso ciudadano de que ninguno de estos crápulas manden en la República. Y ojalá que este día 22 de julio sea un día que nos llame a la reflexión y que podamos sacar una conclusión de que al pueblo solamente le salva al pueblo. Queridos amigos, espero que todos estén bien y nos volveremos a ver en un próximo video plaguitoril. Hasta pronto.